de izquierda a derecha como corresponde, Putin, el Castro que queda vivo, Raúl, Lula y Petro. ¿Por qué todos están contra Milei y por qué Rusia activó este plan? Bueno, primero quiero contarles a todos que el 26 de diciembre del 2024 ocurrió un hecho que yo denuncié en la televisión argentina. Un diplomático ruso había tomado mucho vodka. Era 26 de diciembre. Me acuerdo. Y lo paró la policía de la ciudad. Ese diplomático ruso no mostró su carnet diplomático. Me olvidé de traer lo que es la identificación diplomática que uno tiene que mostrar en un conflicto. Se escondía de las fotos. Aparecieron 3 grandotes a hablar con la policía de la ciudad hasta que lograron destrabar el automóvil. Casi no salió la foto de ese diplomático ruso. Ese diplomático era un espía que venía a hacerse cargo de Casa Rusia, que es una estructura que Rusia tiene en la Argentina, teóricamente por razones culturales. Bueno, por supuesto, después de semejante patinazo, tuvo que volver a Moscú. Y ahora se descubre, y lo descubre no alguien de una ideología determinada, sino que esto lo estudió un consorcio internacional de periodistas que tiene como característica que se metió con todo el mundo. No es un consorcio que ha dejado de pegarle a alguien, le pegó a todos. No es una conspiración de la derecha como enseguida empezó a decir el kirchnerismo en la Argentina y algunos de los, entre comillas, periodistas. Me gustaría contarles, porque todavía esto empezó a circular, que no solamente hay medios audiovisuales, gráficos y de redes en esta conspiración. Muchos han firmado con nombre falso, pero hay nombres verdaderos. O sea, hay usuarios falsos creados para insertar notas periodísticas que eran operaciones del extranjero y después había periodistas físicos. Que van a aparecer los nombres, van a aparecer en la causa judicial los nombres de los que aparecen en la investigación periodística, porque la investigación periodística de este consorcio internacional apunta a la información que viene del dinero ruso. ¿Quién es el que le pidió a Rusia esta operación contra Milei? Ese señor que estaba al lado de Putin. ¿Por qué? Porque Cuba... ¿Cuba es el que está motorizando esto? Porque Cuba sabe que Milei es un problema para las 2 elecciones que hay este año. Fundamentales. Colombia y Brasil. Sí, por eso Lula y Petro están metidos en esta conspiración. Necesitan que Milei le vaya mal, que a la Argentina le vaya mal, porque ya con el ejemplo argentino exitoso lo que está ocurriendo es que Lula ha sido superado por Bolsonaro hijo en las encuestas por primera vez. Por primera vez Flavio Bolsonaro está 5 puntos arriba de Lula y creciendo, y Lula está decreciendo. Y en el caso de Petro, Petro todavía aguanta porque la derecha colombiana sigue con sus delirios de personalismo en lugar de juntarse. Ojalá que después de la primera vuelta ocurra lo de Chile, porque hoy hemos recibido a Kast en la Argentina, que es una buena novedad que vos hablabas en tu programa anterior, pero esa novedad se dio después de la primera vuelta, porque en la segunda vuelta todos los demás prefirieron a Kast y no a la comunista. Bueno, el candidato de Petro es un comunista, digámoslo con todas las letras, porque acá cuando uno dice que Lula es comunista, que Petro es comunista, dice, no, pero vos, ¿por qué haces macartismo? Ellos están orgullosos de ser comunistas, ¿eh? Nosotros lo vemos distinto. Los zurdos de la Argentina lo ven distinto, porque siempre tratan de encontrarle el pelo al huevo a Javier Milei. Y lo que impulsa eso es, en algunos casos, ideología, en otros casos son idiotas útiles, pero hay muchos que han sido pagados y ahora sabemos que hay una investigación seria que está en la justicia que seguramente antes de las elecciones presidenciales del año que viene va a mostrar con nombres y apellidos quiénes recibieron dinero en la Argentina. ¿Qué opinás del modus operandi de crear perfiles falsos y usar a periodistas verdaderos? ¿Cómo crees que se apalancaban, digamos? Bueno, ¿qué se sabe de eso? Yo te voy a decir una cosa. Cuando un periodista falso escribe en un medio, pasó por un jefe de redacción.
¿O vos te crees que podés escribir en cualquier diario de acá o del lugar del claro mundo que no. con un nombre ficticio sin que el jefe de redacción diga, ¿y este quién es? Bueno, ese jefe de redacción que dejó que un señor, me refiero a jefe de redacción de canales de noticias y de medios gráficos. Sí, claro. En ambos casos hay perfiles de gente que no existe, que firmó artículos contra Milei, artículos difamatorios, artículos que no tienen fundamento, artículos inventando que en la Patagonia había un plan de conquista judío, que había un conflicto con Chile que no existía, agrandaron la relación de Argentina versus Bolivia, diciendo que Evo Morales era una víctima y que aquí lo habían acusado de pedófilo falsamente. Ese era el perfil de las notas, de lo El que se perfil de hablaba. las notas son todas contra Milei y a favor de líderes de la izquierda muy contaminados, casi insalvables, como en el caso, obviamente, de Evo Morales. Pero también notas a favor de Lula, de lo bien que está gobernando Lula y que, bueno, si estuviera gobernando tan bien, no estaría perdiendo las elecciones ya desde ahora, cuando falta todavía mucho tiempo, es el último trimestre del año. Una pregunta que sale a raíz de esto, y es una hipótesis, ¿no?, que claramente se tiene que manejar, es la siguiente. Esta no es la única que debe existir. No, esta es la que se descubrió. Claro, o la que por lo menos trascendió en los medios. Pero escúchame, vamos a otro caso. Cristina Kirchner, Chávez y Maduro. Cristina Kirchner condecoró a un narcotraficante con la orden del Libertador General San Martín, cuando era ministro de Relaciones Exteriores de Chávez. En ese momento, durante el gobierno de Chávez, un señor que acá dice que es soldado de Irán, contó ante un periodista que él efectivamente tenía $1 millón en efectivo abajo de su cama en un bolsón y que lo repartía para alquilar colectivos para ir a hacer una manifestación que fue contra el ALCA, ¿te acordás? En Mar del Plata. Sí, claro. Bueno, ese tipo que es un marginal, dijo que tenía $1 millón. Si dijo que tenía $1 millón en efectivo, tenía mucho más. Y si él tenía $1 millón en efectivo, que era un marginal, ¿cuánto tenían los demás? Bueno, claro. Bueno, eso también está a punto de surgir en dos procesos. En el proceso del Pollo Carvajal, que es el hombre de Chávez que vigilaba a Maduro y a los generales para que no hicieran cosas que Chávez no permitía. Claro. Explicar a la gente, por si alguno no sabe, el Pollo Carvajal actualmente está en Estados Unidos. En un proceso judicial donde está en autos para sentencia y esa sentencia se puede rebajar en la medida que sea un imputado colaborador y acompañe pruebas. No alcanza con que vos le digas a un juez norteamericano... Maduro robado. No, claro, tenés que traerme la prueba de a quién le mandaba plata. Bueno, en Venezuela hubo una contabilidad paralela durante por lo menos 12 años que tenía Maduro y Diosdado Cabello. De a quién le mandaban la plata. ¿Por qué contabilidad paralela? Porque siempre se sospecharon el uno del otro. Ok. Que se robaban entre sí o que influenciaban a alguien que podría estar en contra de ellos. Entonces Maduro veía que un periodista de un país lo atacaba y miraba en la contabilidad si Diosdado había pagado a ese periodista y viceversa. No. Bueno, en esa cueva de ratas que era el gobierno, pues todavía sigue siendo, porque siguen siendo ratas los que están en el gobierno de Venezuela, se vigilaban mucho. Ahora hay otro juicio donde la cosa puede complicarse más, que es el juicio que acá hablamos la semana pasada de Nicolás Maduro. Claro. Porque Nicolás Maduro también podría convertirse en imputado colaborador. ¿Por qué? Porque para él ya han pedido prisión perpetua. Aunque la prisión perpetua se convierta en 30 años de cárcel, que a veces ocurre en Estados Unidos, se murió. Por la edad que tiene, se muere adentro. Entonces, ahora Maduro está peleando para que Venezuela pague sus honorarios, lo de los abogados. Sí, me acuerdo. Ah, ok. Una Por trama esa. ahora está calladito, nervioso, comiendo mal y delirando en su celda. Pero atención con que el día que se sepa toda esta corrupción del narcosocialismo del siglo XXI, algunos ladrillazos también van a caer en la Argentina.
Te hago una observación y me parece muy interesante un tema, ¿no? Que acá en la República Argentina se dio un extraño caso del primer decreto que fue rechazado en digamos, la historia legislativa, digamos, reciente de la República Argentina, que fue un decreto que justamente venía a financiar al sistema de inteligencia nacional. Y que posterior a eso, a pesar de digamos, de ese trastabilleo, el gobierno logró reforzar y reorganizar el sistema de inteligencia nacional para que, por ejemplo, el año pasado se pueda detectar a tiempo lo que ahora está trascendiendo a los medios, pero que el año pasado ya lo había detectado la inteligencia argentina y ya lo había puesto a disposición de la justicia. Fíjate qué interesante está que los mismos diputados y senadores argentinos, por ejemplo, diputados que están vinculados con el régimen chavista, están vinculados con Cuba, son los mismos que después no quieren que se financie lo que Argentina tiene que generar como contramedida de esto, ¿no? Porque claramente que lo estemos hablando en los medios es una parte importante, pero después hay todo un sistema que lo tiene que trabajar como un asunto de Estado, el tema de la injerencia extranjera en digamos, el espectro informacional argentino, en todo el dominio informacional, todo lo que se habla, y para evitar de que la injerencia extranjera haga que la discusión pública se moldee para lo que los extranjeros quieren. Me parece una cosa básica, pero que a veces pasa desapercibido, ¿no? Y uno dice, no, porque es un capricho, y no es un capricho, es una cuestión muy verídica y que sucede, y que este es un caso muy fehaciente de eso. Sin inteligencia estás absolutamente inerme. Pero digamos nombres. ¿Quiénes manejaron el Comité Bilateral de Vigilancia de los Organismos de Inteligencia? Lustó. Sí, la bicameral de inteligencia. Y Lustó, yo sigo sosteniendo que es el candidato inspectore para 2027 de Cristina Fernández de Kirchner. Pero si había alguna duda con Lustó, ahí estaba Leopoldo Moró, que pasó de ser dirigente radical a ser un mucamo de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, estamos viendo las dos caras de esta realidad que vos explicás. Por un lado, una brutal operación de inteligencia, al menos una, porque coincido contigo en que debe haber varias, y luego el intento de que aquí no haya una estructura de inteligencia con todos los medios necesarios para hacer lo que se llama contrainteligencia. Ahora, ¿cuántos periodistas estuvieron en la contraoperación? ¿Cuántos periodistas estaban en contra de que haya también en la Argentina un sistema de contrainteligencia? ¿Alguien cree, por ejemplo, alguien cree, por ejemplo, que alguno de los países que están en esta guerra, que fue la primer parte de este programa, podría subsistir sin un sistema de espionaje? Ni un día. Ni un día. Bueno, ¿por qué nosotros, que estamos agredidos por nuestros vecinos? Porque recordemos que hasta hace poco había un comunista en Chile, un comunista además con pacto militar con Irán en Bolivia, porque Bolivia e Irán tuvieron un pacto militar hasta que este nuevo presidente lo acabó. Tenemos en Brasil a Hezbollah, el país donde tiene más medios Hezbollah desde el punto de vista económico y su relación con el primer comando capital, la estructura narco más fuerte del sur de Brasil. De dinero. Muy bien. Todo eso lo tenemos en la frontera. Hasta tal punto nuestra frontera fue un colador que en el gobierno de Alberto Fernández, no sé si ustedes se acuerdan, que vino de la triple frontera hasta un helicóptero que intentó sacar un narco de una cárcel, fuga que se frustró porque otro narco denunció que venía un helicóptero a rescatarlo. Entonces, realmente hay que proteger la inteligencia, es fundamental, hay que proteger la defensa nacional. Nosotros tenemos que estar atentos. Se postergó un movimiento de trabajo militar de Estados Unidos con los países de la región, pero solo se postergó. No es verdad que se canceló, se postergó porque en esta guerra no puede estar Estados Unidos distrayéndose. Pero vale la pena recordárselo a la gente porque no hay quien diga, no, porque se acabó la relación, ahora no hay más relación con Estados Unidos porque se suspendió, no, porque se postergó por razones lógicas. Y otra cosa más, hoy me preguntaba un periodista, ¿qué pasa que no se trata el tratado entre Estados Unidos y la Argentina? Bueno, ya va a llegar su tiempo parlamentario. No es que Argentina está fuera de ninguno de los convenios que ha firmado. Lo que pasa es que hay una parte de todos estos convenios
que tienen la necesidad de aprobación parlamentaria. El presidente ya los ha mandado al Parlamento. Bueno, eso que decís es muy relevante. Te vuelvo a llevar a un tema. ¿Vos crees que este tipo de operaciones de desinformación, como lo que fue lo que pasó en Argentina por los rusos, fue una operación de desinformación a la población? ¿Crees que también se replica en la región? ¿Crees que Cuba está interesado en que este mismo mecanismo se replique en Chile con Kast, que se replique ahora con Paz en Bolivia, que se empiece a replicar en la región contra los gobiernos de derecha? Sí, pero Milei es especial, porque Milei es un fenómeno que trasciende nuestras fronteras. Ok. En el caso de los otros presidentes que vos hablás, son nuevos y vienen atrás del fenómeno mediático que ha sido en el mundo Milei. Milei, en cualquier país que vas vos, y mucho más en nuestro continente, aparece como el hombre al sur del río Bravo del proyecto norteamericano de el corolario Trump de lo que fue en su momento La doctrina Monroe. Exactamente. Entonces, yo creo que es un caso muy especial y por eso apuntaron tanto los cañones y siguen apuntando, porque realmente vos ves los inconvenientes que el mundo tiene y Argentina los va a enfrentar con una solidez que antes no tuvo. Imagínate este conflicto en un gobierno que no tuviera reservas, en un gobierno que no tuviera equilibrio fiscal, que no tuviera una empresa funcionando. Crisis total. Bueno, lo que cambió, por ejemplo, haberle dado en la Argentina gestión privada a YPF, es decir, que haya un grupo conducido por un tipo que entiende el negocio y que ha hecho acuerdos con la India, que ha avanzado en acuerdos con empresas internacionales. Hoy nosotros estamos a salvo del golpe petrolífero. No es que no va a aumentar el combustible, aunque se hizo una pausa. Si la guerra sigue, no hay forma de evitarlo. Pero estamos en condiciones de evitar la ola inflacionaria que va a golpear el mundo si esta guerra sigue, ¿no? Bueno, ese punto es de suma relevancia. ¿Qué otro tema? Un tema, yo creo que la gente no termina de dimensionar. A veces pasa, en la Argentina estos temas importantes a veces pasan desapercibidos. En este momento tenemos a 4 seres humanos alrededor de la Luna. Algo que no pasaba hace más de 50 años. Quiero preguntarte a vos, digamos, una pregunta casi generacional. ¿Ves mucha diferencia entre cómo se vivió a fines de los 60, principios de los 70, ese lanzamiento a la Luna, esas misiones que se hacían a algo que en ese momento era claramente revolucionario y que hoy, digamos, por lo menos mi generación lo ve después de 50 años volviendo a hacer misiones de este tipo? Bueno, en ese momento era el centro de toda nuestra atención. Todos estábamos esperando el alunizaje porque, bueno, era la primera vez y porque no había un conflicto que se convierta en la pantalla que lo oculta. Porque esta guerra que estamos viviendo es de tal magnitud que es como si vos hubieras planteado una noticia maravillosa al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Porque, Nicolás, no sabemos si no estamos al comienzo de la tercera, ¿eh? No me lo plantees así, yo no lo creo, pero a ver, ¿por qué lo decís? Porque hay que ver cuál es la progresión de lo que ocurre a partir de ahora. Dios quiera que no, yo quisiera que este ataque nunca se produzca, que haya un acuerdo, que se abra el estrecho de Hormuz, pero soy moderadamente pesimista y no soy un tipo habitualmente pesimista, soy un tipo muy optimista, pero veo que el fanatismo está cegando a una cúpula iraní que no tiene capacidad de acordar con nadie porque no hay un jefe. Ok. Vos para no acordar, hay un interlocutor. Hay demasiados. Hay demasiados interlocutores, claro. Vos no hay uno claro. cuando querés llegar a un acuerdo, en cualquier cosa de la vida, en un partido de fútbol, necesitas saber quién es el capitán. Claro. Dejemos de pegarnos así, ¿no? Digo, en lo que es el juego en sí, dejemos de pegarnos. Aquel vino con un cuchillo que lo deja al costado. Ese tipo de cosas. A mí me ha pasado, jugando al fútbol cuando era joven, que algunos iban con cuchillo a la cancha. Éramos todos muy jóvenes. Era otra época, pero bueno, a lo que yo digo es, acá no hay con quién hablar. Claro. Y cada vez que aparece uno nuevo en Irán, los israelíes lo matan rápidamente. Hay tipos que han durado horas. ¿Y eso vos crees porque Israel y Estados Unidos tienen fines distintos? Totalmente. El fin de Israel es un fin clave que es su subsistencia. Israel necesita
que Irán deje de ser una amenaza para su existencia. Una presidenta muy famosa de Israel le dijo un día a un gran presidente norteamericano, me lo contó él, ese presidente, le dijo, tenemos un arma secreta, no tenemos dónde ir. Entonces, este deseo de Irán de destruir, de acabar con Israel, no de ganarle un territorio, no, de acabar con Israel, lo lleva a Israel a una situación de vida o muerte. En el caso de Estados Unidos, está jugando una batalla estratégica, una batalla mucho más complicada de explicar, porque mientras todo esto está ocurriendo, Estados Unidos ya acordó con Dinamarca qué va a pasar con lo que Trump dijo que quería. Claro, con el Ártico, exactamente. Ya hay un acuerdo. Ya está, el acuerdo está firmado. No lo van a anunciar todavía porque la guerra tapa todo. Pero hay un acuerdo. 3 grandes zonas de Groenlandia van a quedar como zona norteamericana con capacidad de defensa y de explotación del subsuelo, en porcentajes que van a recibir de esa utilidad tanto Groenlandia como Dinamarca. Muy importante eso, muy importante. Está Estados Unidos mirando la Luna, está Estados Unidos mirando Groenlandia, está mirando el Ártico y el Antártico. Y te digo una cosa, para cerrar este programa, nunca hubo una relación tan cercana entre un gobierno argentino y un gobierno norteamericano, y nunca hubo en la historia una relación tan lejana entre un gobierno británico y un gobierno norteamericano. Ese es un tema clave que lo vamos a poder tratar en otro lunes. Muchas gracias, Carlos. Al contrario. Nos reencontramos el lunes que viene. Dale.